Okay. 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 Muy bien, muchísimas gracias por continuar. Me voy a desviar ligeramente de la lámina traducida sencillamente por unos 5 minutos y se debe a que es importante recordar que los paraísos fiscales suelen estar en zonas del Caribe o en zonas, en microestados como Liechtenstein o Andorra o las Islas Caimán, entre otras. Entonces, pero hay otros paraísos fiscales que están en jurisdicciones europeas y que podrían ser los lugares más importantes en los que se hace evasión de impuestos. Países tales como Luxemburgo o Irlanda, Holanda o Reino Unido, Bélgica, Chipre, Malta, Gibraltar y la más grande, Suiza. Todos son lugares sumamente importantes en los que las compañías pueden ubicar subsidiarias y que les proveen distintas ventajas a la hora de hacerlo. Entonces voy a describir de forma muy breve de qué se trata. Estas láminas están en inglés, sin embargo, voy a tratar de explicar brevemente. No necesariamente tienen que conocer todos los detalles, pero esto les da como una idea de qué tipo de ventajas de impuestos son ofrecidas a las multinacionales en estos lugares. Yo mencioné que si queremos entender cómo funcionan las ventajas de impuestos en algunos países, PricewaterhouseCoopers o Ernst Young, que ahora se conoce como o KPMG, ellos publican guías que describen exactamente cuáles son las ventajas a nivel de impuestos que se tienen en distintos países. En Luxemburgo tenemos lo que se dice es que Luxemburgo es un lugar muy importante y más temprano vimos como Vodafone tenía una subsidiaria francesa que prestaba 27 mil millones de dólares a una subsidiaria estadounidense, y en Luxemburgo los ingresos son desviados a las subsidiarias locales de esta compañía que venían de Suiza y de Irlanda, y todos estos impuestos son libres de impuestos. Esto es algo técnico, es decir, no tienen que conocerlo, pero digamos, es como un bucle que les permite a Luxemburgo no cobrar impuestos o dinero que provenga de Suiza e Irlanda en este intercambio corporativo, y esto les provee una enorme cantidad de alivios a nivel de impuestos, y las pérdidas e inversiones que son a nivel de papel. Y cuando una compañía tiene estas desgravaciones, básicamente afecta al resto del grupo, y este tipo de estrategia les da una gran ventaja, y por eso es que se utiliza tanto. Ahora, en Reino Unido tenemos lo que conocemos una regla para controlar compañías extranjeras que permite que los impuestos, o mejor dicho, que los ingresos de paraísos fiscales regresen al Reino Unido y sean grabados a 5%. Entonces, si yo tengo una subsidiaria en Luxemburgo, yo puedo, y que está haciendo mucho dinero, yo puedo tomar ese dinero de vuelta a Reino Unido, y ese ingreso de Luxemburgo solamente va a ser grabado en 5%, y es un incentivo muy grande que reciben las compañías para basar sus compañías matrices en el Reino Unido. En Irlanda tienen también algunos amnistías fiscales que les permiten desarrollarse y basarse allá, y si tienen, por ejemplo, un negocio basado en Irlanda, pueden enviar ese dinero a Luxemburgo, y este dinero que llega a Luxemburgo va a ser libre de impuestos. En Bélgica no tienen impuestos sobre ganancias de capital, y 95% de exenciones de impuestos sobre los dividendos que se remiten a las compañías de Bélgica
a sus compañías matrices. Y entonces esta 95 de exención es una oferta muy buena para las multinacionales y verán que esto se aplica en organigramas de multinacionales. Holanda pudiera ser la jurisdicción más favorecedora para corporaciones porque ellos no tienen retención de impuestos, de intereses o de regalías y el impuesto de ganancia de capital en Holanda no existe y por tanto grandes cantidades de acciones de compañías son basadas en Holanda. Bueno, ya creo que tienen la idea, también se tiene Chipre, Gibraltar y todos ofrecen incentivos muy importantes y hay que entender que por qué esto ocurre y por qué es posible rastrear este tipo de movimientos a la hora de observar las guías que emiten las grandes compañías o firmas contables en Suiza, por ejemplo, para que vean, tengan una idea de la importancia de Suiza en esta materia. Ellos tienen 7,7 trillones de activos bajo su gestión y esto es sumamente importante porque hay una nueva política que se llama intercambio de información automática que obliga a las autoridades de impuestos en la mayoría de los países a alertar a las otras autoridades de ingresos si uno de sus ciudadanos abre una nueva cuenta de banco y tienen que informar cuánto dinero hay en esa cuenta bancaria. Pues Suiza aplica una versión bien limitada de esto. Lo que quería era que vieran un poco y tuvieran un panorama de estos paraísos fiscales europeos. Ahora sí podemos retomar el programa inicial. Esta es la sección final de abuso tributario y medidas defensivas que se pueden emplear contra las multinacionales que incurren en este tema. Bien, para que tengan una idea sobre políticas que aplican la información, el intercambio, los acuerdos de intercambio de información entre las autoridades que regulan ingresos en los distintos países se ha manejado muy mal. Hasta hace muy poco la información solamente era intercambiada entre autoridades de ingresos si era solicitada. Por ejemplo, si la autoridad de ingresos de Colombia solicita información sobre algún individuo que crean que está evadiendo impuestos, tienen que tener cierta cantidad de pruebas para que se lleve a cabo una investigación por parte de otras autoridades del mismo ramo. Entonces, por tanto, ha habido muy pocas investigaciones por parte de este tipo de autoridades, pero ahora es la política de intercambio automático de información y supondría que todo es mucho más fácil, pero el tema es si las autoridades de impuestos o de ingresos tienen la capacidad para utilizar esta cantidad de información que ahora tienen disponible. Y en estas investigaciones de evasión de impuestos hay que estar conscientes de los acuerdos de doble tributación que se establecen entre países, por ejemplo, entre Colombia y las Islas Caimán. Todas estas jurisdicciones suelen tener acuerdos que ofrecen algunas exenciones o amnistías a nivel de impuestos y todo esto está disponible en internet. Sencillamente hay que verificar si tienen exención de impuestos sobre intereses, sobre regalías, o sea, hay algún régimen especial de tributación entre dos jurisdicciones. Esto es una pieza simplemente en el rompecabezas. La OCDE, bueno, habrán escuchado que ellos han puesto algunos paraísos fiscales en listas negras o blancas o grises y esto fue incorporado en el G20 luego de la crisis financiera. Las listas negras y grises son en la que paraísos fiscales fueron incluidos
y se imponen sanciones de protección de las finanzas públicas y sistemas financieros. Goldbrand dijo que estamos listos para tomar acciones contra estas jurisdicciones que no cooperan y aplicar sanciones para la protección de finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto bancario se ha terminado. Eso es lo que dijo Brand, pero obviamente los gobiernos internacionales no han cumplido las acciones que prometieron implementar. En ese momento ya hablé sobre el intercambio automático de información. Es un sistema mucho más robusto de intercambio de información. Esto apenas comenzó y los problemas que tienen que ver con los ingresos en países en desarrollo, si tienen la capacidad de aprovecharse o aprovechar esta gran cantidad de información disponible, y es lo que les mencioné al principio. Allí los periodistas tenemos un papel porque hay un gran potencial de que este tipo de países puedan tomar mejores medidas y mayores medidas para para lidiar con la evasión de impuestos, pero si no tienen los equipos, pues puede haber mucha información, pero no habrá ninguna acción que se pueda implementar. Ahora en Estados Unidos hay una legislación similar sobre intercambio automático de información que se conoce como Foreign Account Tax Compliance Act, que se conoce como FATCA. Y esto permite que las autoridades de ingresos de Estados Unidos sean informadas por cualquier institución cuando uno de sus ciudadanos abra alguna cuenta bancaria. Y esto no tiene tanto que ver con evasión de impuestos, pero sí les da un panorama sobre las políticas. Hay líderes que han impuesto presión moral y de otros tipos sobre sus gobiernos. Por ejemplo, en el Reino Unido, una autoridad eclesiástica, John Santamu, ha ejercido gran presión que hizo este arzobispo y otras figuras en este tema, pero la manera principal en la que los países tratan de reformar estos sistemas tributarios internacionales es a través de cambiar estas políticas y estas agendas que permiten el intercambio de precios y de ingresos. Hubo una reunión del G8, que son los países líderes a nivel industrial, y allí se determinó que los países deben cambiar las reglas en que las compañías mueven sus utilidades entre las fronteras para eludir impuestos, y las multinacionales deben reportar a las autoridades tributarias qué impuestos han pagado y en dónde. Esto fue lo que nos llevó a un proceso de reforma que apenas está iniciando, pero de ninguna forma ha tomado medidas asertivas de que se estén implementando remedios para cambiar esto. Entonces nosotros como periodistas tenemos que llevar a cabo más investigaciones para entender si estas nuevas reglas podrían detener este tipo de actividades. La OCDE es una institución que tiene un gran efecto a nivel tributario, organización intergubernamental de 34 países miembros. La mayoría de los países son naciones desarrolladas con algunas excepciones. Creo que Chile es miembro de la OCDE. Fue fundada en 1961 con el fin de estimular el progreso económico y el comercio mundial, y brinda investigación y propone soluciones con políticas. Esto, pues, digamos que es una organización que puede reformar el sistema internacional tributario, pero la gran interrogante es si los países con grandes y medianos ingresos sus intereses se ven afectados con este tipo de políticas. Ahora, los países del G20 ingresaron al proyecto de BEPS. La OCDE dice que ha consultado con más de 80 países para este proceso de reforma llamado BEPS. Además, estas iniciativas de la OCDE está implementando reportes o informes en cada país para hacer que cada
país tenga las cuentas de su jurisdicción y que cada compañía tenga que presentar los informes de en qué jurisdicción están operando. Todo esto, en algunos países se puede hacer esto, en otros no. Si ustedes pueden llegar a las cuentas de esas compañías operativas, pues ya ese es un primer paso para evitar evasión de impuestos y poder llevar a cabo estas investigaciones. Creo que mencioné que hay unas reglas internacionales que introdujo, por ejemplo, el Reino Unido, que evitan la refacturación de tasas de impuestos o ingresos que provienen de paraísos fiscales, pero estas reglas, esta iniciativa fue diseñada para detener eso, pero el Reino Unido ha abogado de forma muy fuerte contra esta normativa y por tanto esto no fue aprobada. Esta iniciativa busca estudiar las altas tasas de interés que pagaban algunas compañías a organizaciones miembros de esa multinacional y también busca investigar los incentivos que dan algunos países en esta materia. Ahora la pregunta es si los países implementarán este tipo de políticas o cambios en sus políticas. Para ello hay que pues trabajar arduamente. Bien, la mejor iniciativa de la OCDE ha culminado y un problema está en el sector digital porque allí no se ha reformado nada y compañías como Google, Facebook no son parte de este proceso y esto es probablemente porque hay bastante presión que proviene de Estados Unidos y no hay otra explicación para esto. Bien, los Paradise Papers reveló en noviembre, reveló parte de este proceso. Este proceso PEPS reveló la habilidad, o se reveló, The Paradise Papers reveló la habilidad del proceso BEPS y básicamente lo que busca es que los paraísos fiscales apliquen las mismas funciones que han estado aplicando y esto mostró que Apple y NAE continuaron moviendo miles de millones offshore o a otras legislaciones incluso después de que las medidas del BEPS empezaron a ser anunciadas. Bueno, en este instante en la Unión Europea se están llevando a cabo investigaciones antimonopolio y también casos de evasión de impuestos muy importantes. Estamos en un momento importante que tiene que ver con el poder de las multinacionales. Recientemente hubo un enorme caso entre Starbucks y Fiat que hicieron tratos con Irlanda y la Unión Europea mencionó que esto era ilegal y entonces ahora estamos en una situación en la que toca determinar hasta qué punto Europa o las corporaciones individuales pues van a seguir actuando en este tema. Europa impuso una multa de 13.000 millones a Apple y la Unión Europea le ordenó al gobierno británico recolectar impuestos no pagados a Apple debido a acuerdos tributarios favorables con la compañía que fueron declarados ilegales a través de este fallo. Y los estadounidenses creen que, bueno, hay un senador que dijo que esto es una movida de avaricia de la Comisión Europea dirigida a empresas estadounidenses y a la base tributaria de los Estados Unidos. Eso lo dijo el senador Charles Schumer sobre esta multinacional y sobre políticas soberanas de Estados Unidos. Pero bueno, digamos que esto fue lo que se trajo a la mesa en ese punto. En 2015, la Unión Europea publicó una lista negra y había algunos lugares como Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos en esta lista negra. Pero la Unión Europea está tomando el liderazgo en este tema, pero bueno, todavía hay muchísimo que hacer. Bien, los prospectos futuros.
los estamos viendo, el Brexit, si el Reino Unido se va a convertir más en un paraíso fiscal, las guerras comerciales entre, por ejemplo, Estados Unidos y China, si se reducen los impuestos a corporaciones y también el potencial de aumentar la desigualdad global, el aumento del populismo, la mayor transparencia y también más filtraciones o más fugas de información sobre estos temas, sobre corporaciones y en algunos casos políticos que hacen evasión de impuestos. Entonces, bueno, digamos, aquí este es el campo de acción y en la próxima sesión que tengamos la semana que viene vamos a enfocarnos en cómo estas cuentas en Holanda, Irlanda, Reino Unido sirven para construir estos sistemas de evasión de impuestos. Pero yo creería que esto es lo que tenía que decirles hoy, a menos que tengan alguna pregunta, obviamente. ¿Ahí me escuchas? Bueno, pues surgen varias inquietudes, pero quizá la principal es ¿cómo puede ser realmente la eficacia de la cooperación del intercambio de información en los países miembros de la OCDE si varios de los paraísos fiscales están en estos mismos países? ¿Puedes repetir la pregunta para que ella la escriba, por favor? Porque él no escuchó. ¿Cuál puede ser realmente la eficacia de la cooperación del intercambio de información eficacia del intercambio de información entre los países de la OCDE si varios de los paraísos fiscales están ubicados en estos mismos países? I hear you now. Yeah, that's a good question. Sí, es una buena pregunta. Debería ser eficiente, pero creo que hay requerimientos reales de tener más información sobre este intercambio automático de información, pero no sabemos cómo. No sabemos realmente cómo funcionan estas políticas. Entonces, digamos que hay como un vacío de información del cual estamos conscientes, porque no sabemos hasta qué punto el dinero son repatriados, cuántas peticiones hay, cuán exitosas son las peticiones de información. Entonces esto es algo que no sabemos y eso es un proyecto importante para poder llenar esa brecha. ¿Qué papel crees que vayan a jugar las criptomonedas, que en Colombia han penetrado bastante rápido?
y no las hemos mencionado hasta ahora? That's a really good. Esa es una muy buena pregunta y eso es un nuevo fenómeno que los que desarrollan políticas no han logrado determinar y creo que esto genera mucha preocupación sobre estas criptomonedas, su uso y cómo pueden aplicarse entre criminales y traficantes, por ejemplo, de drogas. Entonces, realmente no sabría hasta qué punto las autoridades de ingresos han pensado sobre esto, pero sí llama mucho la atención ver cómo el futuro del dinero puede ayudarnos a identificar este tipo de temas y hacer que las vidas sean mucho más sencillas, mucho más fáciles y que la recolección de ingresos sea incluso más sencilla en el futuro, pero debido a blockchains, pues esto que está vinculado a las criptomonedas, bueno, por un lado, digamos que hay mucha expectativa sobre la eficiencia que esto puede traerle a los estados. Pero bueno, esto ya no ni siquiera responde a tu pregunta, pero sí como los ingresos que se generan por estas criptomonedas, no estoy seguro de que los legisladores hayan tomado mayores medidas al respecto. No more questions. Muchas gracias, Anik. Lo esperamos el próximo jueves, ¿no? No la semana entrante, sino el jueves. Thursday. Para la última sesión. No. Entonces, le voy a pedir ok, ya Nick dejó de compartir la pantalla, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de esta sesión. ¿Están cansados? ¿Quieren estirarse un poquito? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Ok. Auxilio. Tengo que hacer.